yo tengo que decirles a todos ustedes que tengo una vinculación especial con el ministro, que nada une más que 15 bajo la lona. Estuvimos juntos en la milicia aérea universitaria. Los dos somos alférez de complemento del Ejército del Aire. En momentos muy decisivos. Tuvimos como madrina a la reina Sofía, que entonces era nada más que princesa y no había pasado de madrina de los peritos agrícolas. Hicimos una gran revista, el ministro estuvo allí y puede contarlo. Pero en fin, aparte de todo eso, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Esto es el fruto de una perseverancia grande, de una constancia enorme, no nos ha desalentado nada, y a pesar de que ahora las cumbres son bianuales, nosotros hemos decidido seguir haciéndolo cada año. Han pasado por aquí el número 2 de la Secretaría para la Cooperación Iberoamericana, Salvador Arriola, ha pasado el director general de la Casa de América, Santiago Miralles, Benita Berrero-Waldner, Joaquín Almunia, Enrique Iglesias, Joaquín Estefanía, Pedro González, Felipe González, Martín Caparrós, Elaine Díaz, procedente de La Habana, Fernando Vallespín, la ministra, tu colega del Consejo de Ministros, Ana Pastor, Cristina García Ramos, Gabriela Weiner, escritora peruana, Andrés Newman, escritor argentino, Jordi Soler, escritor mexicano, Almudena Grandes, escritora española. Esto ha sido en el panel de los escritores que ha moderado Jaime Abello. Y este último panel que te ha precedido ha estado José Antonio Zarzalejos, de La Vanguardia y del Confidencial, Helen Zuber, del Der Spiegel, Fernando Iwasaki, escritor e investigador de Perú, Gumersindo Lafuente, de España, y Carlos Dada, director del Faro en la ciudad de El Salvador. Y han sido moderados por Elaine Díaz, esta colega cubana que ha estado con nosotros. Han sido 2 días muy apretados de discusiones, yo creo que muy fértiles. Hemos hablado de cómo interesar a Europa por América Latina. Hemos hablado de los distintos populismos ante distintos problemas. Hemos hablado de las infraestructuras como agente dinamizador e integrador en Europa y en América Latina. Hemos hablado de qué ofrece España a los autores latinoamericanos, y hemos hablado en este último panel de las amenazas a la prensa y también de la prensa como amenaza, entendiendo a la prensa como medios de comunicación. Y ahora, pues, van a tomar brevemente la palabra el presidente o director de la Fundación Gabriel García Márquez, de Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello, que es nuestro socio desde hace muchos años en estas convocatorias, para hacer ese ejercicio de buen porte y buenos modales, dar las gracias y todas estas cosas con brevedad. Lo mismo hará en su plano el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo. Y a continuación te cederemos la palabra para que digas lo que mejor te parezca, y luego, si estás en ello, que aceptes las preguntas que se te puedan formular, que preferiríamos que fueran en el entorno de lo que han sido estas discusiones y no que volviéramos al corro de la patata. Muchas gracias. Jaime, tu turno. Muy bien. Ante todo, un saludo al ministro García Margallo, con quien nos volvemos a encontrar aquí en Madrid, después de hacerlo en Cádiz. Y sí, siguiendo leal y cumplidamente las instrucciones del patriarca de estos encuentros, don Miguel Ángel Aguilar, ante todo quiero agradecer a él y al equipo de la Asociación de Periodistas Europeos. Hemos sido socios, pero qué duda cabe que el empeño de que este año se mantuviera nuestro Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación a contraviento del hecho de que ahora las cumbres tienen otra periodicidad, es el producto de
su empeño y su perseverancia han hecho el esfuerzo organizativo principal, y para la fundación de Gabriel García Márquez, para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, pues ha sido la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso, de acompañarlos, de participar. Han sido unas sesiones productivas de alto nivel que tienen luego una difusión por las redes y por los libros que se publican, pero además hay un elemento que quiero resaltar, ministro y amigos, y es que la cumbre será el año entrante en Colombia. Todavía no está claro si va a ser en Cartagena o en Medellín. Cualquiera de las dos ciudades es un ámbito magnífico para recibirlos. Cada una tiene sus virtudes. La decisión se va a tomar, entiendo, dentro de unas 2 semanas. Y de parte de la Fundación corresponderemos atenciones con todo el empeño de que seguir enriqueciendo este proceso de intercambio, de diálogo, introducirle nuevas dimensiones como las que propusimos. Creo que el año entrante vamos a hablar mucho de comunicación al lado de periodismo, de la realidad contemporánea de que no se entiende el periodismo, sino en contraste hoy en día al trabajo de la comunicación estratégica y al papel que cumple el ecosistema de las redes sociales. Pero aparte de eso, vamos a ver de qué manera la agenda que acuerden los cancilleres y todos los equipos de preparación dentro de unas semanas, los temas fundamentales queden reflejados en el encuentro que haremos en mi país. Yo recordaba que en el 94, cuando estábamos trabajando con Gabriel García Márquez en la planeación del proyecto, que es la fundación que ya ha cumplido 20 años, se celebró una cumbre en Cartagena. En esa cumbre, y hoy lo debatimos, el papel de los periodistas, de los escritores que hablan con los jefes de Estado, casi llegamos a un punto de polémica. Gabo tuvo una participación enorme porque los jefes de Estado querían meterlo en la fiesta del encuentro, y de nuestra parte fue la primera vez que en esa época, estando yo en Telecaribe, participamos en un foro de estos, un foro preserie organizada por la APE. Entonces, gracias, los esperamos en Colombia, y digo que vale la pena seguir trabajando, seguir ahondando en esta conversación, sobre todo mientras realmente el idioma de la conversación entre Europa y América Latina sea ante todo el español y el portugués, que es el que nos permite entendernos, el que nos permite sentirnos, y el que tiene que luchar por sus espacios con los otros factores de poder que rigen en el orden mundial y con las otras lenguas y mentalidades. La nuestra, la de los valores de este occidente mestizo, iberoamericano, alegre, pero también a veces doloroso, es ante todo de vocación de paz. América Latina es un continente de paz, pese a sus conflictos internos, y creo que lo que podemos hacer en los escenarios tan difíciles que se vienen es seguir contribuyendo ante todo a construir paz en el orden internacional, que es algo que a todos nos debe preocupar por los escenarios de conflictividad creciente que estamos viendo a raíz, pues, de las acciones de los califatos y sus derivados terroristas. Así que muchas gracias, y Diego, no sé si vas a intervenir. Bueno, yo voy a empezar diciendo que no prometo ser breve porque somos muchos periodistas aquí y sabemos que eso es peligrosísimo. Simplemente intentaré serlo. Y quisiera, en primer lugar, expresar la satisfacción de la Asociación de Periodistas Europeos de que ha podido celebrarse y se ha celebrado esta 21ª edición del foro, que se haya, tendrán que decir ustedes, mejor que yo, pero que se haya desarrollado con el mismo interés
interés que todas las precedentes, y que esto pues lo debemos a muchas personas, empezando por la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano, representada aquí por su director, Jaime Abello, que hay que agradecerlo también a la Casa de América por la hospitalidad que nos ha brindado a todos los empleados que nos han atendido durante estos 2 días de una manera admirable. Agradecer también a nuestros patrocinadores, sin los cuales no hubiésemos podido sacar adelante esta nueva edición del foro, y por supuesto agradecer también a todos los que han participado en los paneles que antes reseñaba Miguel Ángel Aguilar. Ponencias. No funciona el perdón. Bueno, si no funciona el micrófono, yo que hablo muy bajo, pero finalmente también quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado. Es una prueba más de que el foro despierta interés, que tiene que salir adelante, que la próxima edición será, como adelantaba Jaime Abello, en Colombia. Y por último, pues quiero agradecerle al ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, que él no es uno de los ministros que se despreocupe de lo que está ocurriendo, ni muchísimo menos, haya encontrado pues una resquicia en el reloj, en la agenda, para estar aquí con nosotros, clausurando este foro, igual que ya hizo en algunos de los precedentes. Muchas gracias, ministro, y te dejo la palabra para que seas tú quien nos clausure oficialmente, lo cual para nosotros es un importante honor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Jaime. Y efectivamente ha sido largo para ustedes y ha sido largo para mí. Es decir, lo último que ha ocurrido es que han volado un autobús en Túnez lleno de guardias presidenciales. Por ahora van 22 víctimas. Esta mañana, como ustedes saben, ha habido el derribo de un avión ruso. No se sabe si sobre cielo sirio o sobre cielo turco. El hecho cierto es que se ha reunido el Consejo de la Alianza Atlántica y ha estado todo el día entre las distintas embajadas. La buena noticia dentro de las malas noticias es que no parece que en Túnez tengamos que lamentar víctimas españolas. Yo, si te parece, Miguel Ángel, voy a ser muy breve para dar paso a las preguntas que se me quieran formular. Sí, unas pinceladas muy breves. En América, también en América Latina, están ocurriendo muchas cosas. Probablemente en orden cronológico, la más antigua a la que puedo referirme dentro del espacio temporal que estamos es las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que se están desarrollando en paralelo con las negociaciones que inició en noviembre del 2012 la Unión Europea con Cuba. Las dos conversaciones se mantienen, insisto, en paralelo, aunque los contactos entre los negociadores y los países de las dos áreas, Estados Unidos y nosotros, son muy frecuentes, porque los temas con los que vamos a tener que lidiar son más o menos los mismos. El segundo acontecimiento es el tema de los precios de la energía, que ha supuesto en todo el continente un decrecimiento del crecimiento económico, perdón por la redundancia, y que se ha traducido en todo el área del Caribe, en todos los países afectados por el programa de Petrocaribe, por un vacío que tendrá que ser llenado por alguien, o por los Estados Unidos o por México. Ese es un acontecimiento de primera magnitud. El tercero y muy reciente son las elecciones en Argentina. Yo estaré con el presidente electo el próximo domingo, comeré con el presidente Macri, y el grupo de empresarios que nos acompaña estará también con el equipo económico del presidente Macri, si toda la agenda se puede cerrar como debemos. Es una nueva etapa en Argentina y me ha parecido que era importante tomar la temperatura de lo que está ocurriendo. Antes de ese domingo estaremos en Paraguay. El objetivo de la visita a Paraguay es consultar con las autoridades paraguayas que están ocupando la presidencia pro tempore de Mercosur
cómo van esas cosas después y sobre todo después de lo que ha pasado en Argentina. Yo tengo la impresión de que unas negociaciones que han estado atascadas durante mucho tiempo, en que buena parte de los países que integraban Mercosur no tenían demasiado interés, la cosa ha cambiado dramáticamente. Puede ser porque piensan que se va a cerrar tarde o temprano el acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos. El hecho cierto es que Estados Unidos y la Unión Europea tenemos acuerdos con los mismos países de Latinoamérica. Los dos tenemos acuerdos, los más antiguos, con México, con Chile, con Perú, con Colombia. Se va a cerrar Ecuador si se logran salvar los obstáculos que están poniendo, las trabas arancelarias que Ecuador está poniendo a Perú, a Colombia, y lo tenemos con Centroamérica. Y era bastante absurdo el que Mercosur, y singularmente los dos grandes países de Brasil y Argentina, quedasen fuera de esa malla de acuerdos. Los acuerdos, insisto, Unión Europea, Estados Unidos con toda América Latina, cerrando el triángulo por arriba. Si cerramos con Mercosur, estamos de alguna manera cerrando todo el tema. Queda por dilucidar qué es lo que va a pasar en las elecciones de Venezuela del 6 de diciembre. Sí les puedo anunciar que habrá una misión de acompañamiento electoral, que así se llama por imperativo constitucional, que prohíbe el término de observación electoral de UNASUR, que será presidida por Leonel Fernández, y habrá otra misión en paralelo, invitada por el gobierno venezolano y por el Tribunal Electoral, que estará integrada por Omar Torrijos, por José Luis Rodríguez Zapatero y por el peruano Horacio Serpa. Nadie sabe lo que va a pasar allí, cómo se pueden desarrollar los acontecimientos si las encuestas tienen razón y gana la oposición, y la oposición comprueba que tiene las suficientes firmas para poner en marcha un referéndum revocatorio que podría ponerse en marcha en abril. Estamos, por tanto, en un panorama muy móvil. Hoy he tenido una comida con la canciller, Holguín. Hemos hablado de la reunión ministerial. Las buenas noticias es que el día 2 de diciembre los colombianos podrán entrar en la Unión Europea sin visado. La extensión de visados entrará en vigor de forma provisional. Va un poco más lento el tema de Perú por las dificultades que han tenido para poner en marcha los pasaportes biométricos. La segunda buena noticia es que España ya ha comprometido una cantidad de dinero para que empiece a funcionar el fondo fiduciario que está previsto para el posconflicto, el llamado dividendo de la paz. La siguiente buena noticia es que hemos ofrecido, como es natural, a Colombia que haremos lo que ellos consideren oportuno si creen que es necesario una resolución del Consejo de Seguridad para amparar, para dar una paraguas y una cobertura a los movimientos que haya que hacer para poner en práctica los acuerdos de paz. Yo creo que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en este momento son buenas, que han cambiado, pero no es de este año, es decir, son infinitamente más igualitarias que lo eran en estos momentos. Los empresarios españoles que están presentes allí, y están muy presentes, como ustedes saben, tienen la impresión que la desaceleración económica es un fenómeno transitorio, y por tanto ninguno me ha indicado que esté pensando en retirarse o disminuir su inversión, sino probablemente todo lo contrario. Hay empresas españolas que tienen una presencia y un volumen de negocios y un porcentaje de beneficio que tiene América Latina muy importante. Y eso es un poco lo que yo puedo decir en estos momentos de lo que pasa en América Latina, en las relaciones entre la Unión Europea, y creo que lo más interesante es que ustedes me pregunten lo que quieran sobre este o cualquier otro tema y yo intente contestar lo que pueda hacerlo. Sí, señor ministro, muchas gracias. Creo que no ha hablado de un tema importante que es la cooperación española precisamente en América Latina.
Lo que yo no quería preguntar, soy Antonio Regalado de Grupo Ansuma, es si la caída del avión esta mañana y el atentado de Túnez van a acelerar o a retardar la unidad en la lucha contra el Daesh. Vamos a ver, de la cooperación española no he hablado, pero estoy perfectamente dispuesto a hablar. Que probablemente yo pase a la historia como el ministro de Asuntos Exteriores que más ha sufrido un recorte en materia de cooperación. Para dar las cifras, porque las conozco bastante bien, el porcentaje, el compromiso era un 0,7% del PIB. Cuando el año anterior a llegar al gobierno el porcentaje estuvo en 0,49% y ha caído al 0,14%. Es decir, en estos momentos España tiene un porcentaje de cooperación, de ayuda al desarrollo, que solo es superior a Grecia. Este año ya se ha remontado un poco y el rey comprometió que en el plazo de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible llegaremos al 0,7%. ¿Para qué? ¿Cómo nos hemos defendido con estos porcentajes? Primero, porque tuvimos la fortuna de encontrarnos con unos 900 millones de dólares que estaban comprometidos, estaban en cuentas de interés a tipo cero y no se habían utilizado. En segundo, porque hemos hecho muchísima cooperación delegada, es decir, pedir dinero a la Unión Europea y trabajar con nuestras OTCs y con nuestros cooperantes. En tercer lugar, haciendo mucha cooperación triangular, especialmente con los países que eran beneficiarios en pasado de renta media. En cuarto lugar, haciendo un esfuerzo de concentración. En países hemos pasado de 50 a 23, nos hemos concentrado también en aquellos sectores que eran más apremiantes, fundamentalmente la lucha contra el hambre, contra la pobreza en temas sanidad. Hemos conservado lo que eran fondos reembolsables, es decir, el FONPRODE y el Fondo del Agua se han mantenido bastante bien. Y hemos hecho un esfuerzo también para ir cambiando la cooperación de aquellos programas que consumían más dinero a aquellos que consumían menos. Buenas prácticas, buena gobernanza, etc. Los dos ejemplos clásicos es el programa MASAR, Camino en árabe, en norte de África, y API en Sudáfrica. Pero, en fin, hemos pasado por dificultades extraordinarias, no solo en cooperación. Para poner un ejemplo, en el Consejo de Seguridad nosotros competíamos con Nueva Zelanda y Turquía. Turquía nos había barrido en Buenos Aires de los Juegos Olímpicos y nos lo encontramos como el rival a batir. Nueva Zelanda estaba dentro. Para hacerlo corto, Turquía tenía 250 millones de euros, nosotros teníamos 1 millón de euros para competir en el Consejo de Seguridad. Es decir, ellos tenían alquilado el Walford Astoria para celebrar la victoria que no se celebró y nosotros tuvimos que celebrar la victoria que se celebró en la representación permanente porque no teníamos dinero para un hotel. Con vino español como Concha Piquer, pero en la representación permanente. Los acontecimientos de hoy, del avión, la lucha contra el terrorismo. Vamos a ver. Lo que hemos aprendido, dentro de lo que se puede aprender, es que estamos ante un fenómeno radicalmente nuevo. Y sabíamos algunas cosas antes de París, de esa novedad, y hemos aprendido algunas cosas después de París. Antes de París hemos visto que Daesh es una organización que utiliza el terror, pero no solo es una organización terrorista. Es una organización que tiene una estructura y una preparación militar muy seria, asegurada fundamentalmente por antiguos oficiales del ejército de Saddam Hussein. Es decir, esto nace en Irak, al-Baghdadi no es un sirio, es un iraquí. Lo segundo que hemos aprendido es que nunca habían atacado a un país occidental de esta manera. Se habían concentrado en la matanza de musulmanes, fundamentalmente yazidíes, kurdos o chiíes, habían matado cristianos, pero nunca habían atacado a un país occidental de esta manera. Lo tercero que hemos aprendido es que hasta ahora Daesh se servía de lobos solitarios. Ahora se ha servido de comandos suicidas y se ha servido de comandos militares perfectamente sincronizados. El atentado de París fue de una
perfección técnica impresionante. Es decir, provocan 3 explosiones en el Stade de France, no tenían ninguna intención de matar, sino simplemente de desviar la atención de los servicios de seguridad. Hay otro suicida que se hace volar en una calle solo para entorpecer el paso hacia el sitio donde se iba a cometer los atentados principales, que fue en el Bataclan, como ustedes saben. Por tanto, la conclusión muy corta. Yo esta semana he estado con la delegación jordana, he estado con los mauritanos, he hablado con los argelinos, con todos los... Primero, que es un fenómeno global y hemos visto que han golpeado en muy poco tiempo en el Sinaí en un avión ruso, en el Líbano, en París, en Túnez. Y sabe Dios cuál es la siguiente. Y segundo, que esto no es un fenómeno que vaya a ser un fenómeno temporal, transitorio. Esto es un fenómeno que va a durar bastante tiempo. Visto eso, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la reacción? La reacción, en mi opinión, es lo que se ha hecho. Es decir, es una coalición que tiene que combinar la fuerza militar. Es decir, a mi juicio es obvio que hay que terminar con la plataforma territorial en Irak y en Siria. Fundamentalmente se está bombardeando Raqqa, se está bombardeando Mosul, etc. Probablemente haya que hacer algo parecido en Libia. Están en Sirte y eso lo tenemos ahí enfrente. Se me ha olvidado Mali entre los atentados geográficos. Lo segundo, es decir, eso me parece prioritario. Y lo que ha pasado hoy demuestra que es urgente la coordinación entre la coalición y Rusia. O para ser más exactos, que Rusia pase a formar parte de la coalición para que los movimientos estén coordinados. Lo segundo es que el tema Irak y Siria son temas distintos, pero la solución militar en ninguno de los dos casos termina el tema. Se requieren soluciones políticas. Las soluciones políticas son distintas. En Irak se trata de convencer al Abadi de que tiene que incorporar al esfuerzo militar y al esfuerzo de lucha contra Daesh a los sunnis, que son las comunidades que han estado fundamentalmente dando cobijo, dando cobertura y reclutando gente, y a los kurdos. Es decir, se trata de un esfuerzo de inclusión nacional, exactamente lo contrario de lo que hizo Maliki. En Siria el tema es distinto. La tesis que España ha sostenido desde hace mucho tiempo, que era absolutamente herética porque estábamos en solitario y que ahora empieza a ser canónica, es que si queremos de verdad llegar a una solución, no hay más remedio que negociar con el gobierno de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad no puede formar parte del futuro de Siria, dado su historial criminal, pero si queremos llegar a un acuerdo, hay que negociar con Bashar al-Assad. Ese acuerdo, eso es lo que parece que se acordó en Ginebra. En Ginebra lo que pasa es que era muy ambiguo qué pasaba con Assad. Se ha discutido en Viena. Y cuando se planteó el tema de Bashar al-Assad, y hubo países que plantearon que Bashar al-Assad tenía que irse desde el momento 1, Kerry dijo, bueno, si ese es el tema, nos levantamos y nos vamos. El calendario es conversaciones a partir de 1 de enero. En junio, a los 6 meses, un marco legal, incluida una constitución y un gobierno ejecutivo. Queda por dilucidar qué pasa con Bashar al-Assad a partir de junio, si queda como un presidente nominal, si es elegible o no, eso lo dirá la Constitución, y luego vienen a los 18 meses unas elecciones. La segunda tesis que yo he mantenido a la vista, y algunos conocemos lo que fue la transición española, es que cuanto más se dilaten las elecciones, más se retrasen en el tiempo, mejor, porque la oposición moderada en este momento no existe, como no existía oposición moderada en España. En España lo que se hizo fue restablecer las libertades y los derechos. Nos acostumbramos, es decir, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de sindicación, la libertad de expresión. Y cuando nos acostumbramos a vivir juntos, fuimos capaces de poner en marcha 2 partidos políticos que los 2 eran nuevos. O uno era el mío, que era Unión de Centro Democrático, y era el PSOE, que era tan nuevo como nosotros porque no tenía nada que ver con Llopis. 2 partidos nuevos en la centralidad política y con el compromiso de una alternancia pacífica. Y eso es lo que yo creo que habría que hacer en Siria. Pero hay que terminar militarmente con
los reductos territoriales que tienen. Me preocupa que haya pasado al segundo lugar de la agenda en estos momentos Libia. En los países árabes ahora están mucho más preocupados con Siria y con Irak, y en segundo lugar, que es la novedad, con Al-Shabaab y Somalia, en tercer lugar con Boko Haram y solo en cuarto lugar con Libia. Y si seguimos perpetuando el conflicto en Libia, vamos a tener más expansión de los movimientos terroristas, más movimientos migratorios. Italia tuvo el año pasado 170.000 personas que vinieron a través de Libia, y la posibilidad de una inestabilidad en el norte de África, que es exactamente lo que peor que nos puede pasar. Ese temor se acentúa por lo que está pasando en Mali. En Mali hay una especie de acuerdo de paz, se iban a reunir en ese hotel precisamente el día del atentado, pero me da la impresión que ni el gobierno, ni algunas de las partes que forman parte por el movimiento de la paz, fundamentalmente movimientos de Azawad, quieren que eso prospere. Y tener desestabilizado Mali, tener desestabilizado Libia, tener desestabilizado Túnez, es tener la desestabilización en la puerta de casa. Pedro González, de Zoom News, ministro. ¿Perdón, de quién? De Zoom News. Oh. A partir de este panorama que nos ha descrito... No es brillante, ¿no? No es brillante y con bastante precisión. La pregunta es obvia, es decir, ¿dónde quedan nuestras relaciones con América Latina y justamente cómo está Europa precisamente en ese tipo de relaciones? ¿Va a quedar todavía mucho más preterido ese tipo de relaciones ante las prioridades nuevas que tenemos en la lucha contra el terrorismo? Y una segunda pregunta, no todo el mundo está de acuerdo con la política de represalia que se está emprendiendo justamente contra el Daesh. Se anuncia alguna manifestación del mismo tipo. ¿Cómo encajan este tipo de discrepancia? Vamos a ver, es decir, una cosa es que la atención mediática esté focalizada ahora en lo que está pasando, es decir, ya ni siquiera estamos hablando de lo que está pasando con la ola de refugiados que están en Europa, y Macedonia acaba de cerrar la frontera con Grecia, y hay miles de personas que están pasando una enorme necesidad deambulando. Es decir, lo que pasa es que la inmediatez mediática, pues ahora ya nadie se ocupa de eso, y nadie habla ahora de América Latina, porque estamos centrados en otra cosa. Lo cual no quiere decir que los temas de América Latina no estén avanzando. En Bruselas cada cual tiene su parcela, y la parcela América Latina, la Adler, todo esto está funcionando, y en América Shannon está avanzando, Jacobson, todo eso está funcionando. Y yo sí creo que ahora se va a producir una aceleración en América Latina. No he intentado decir eso, por eso yo estoy en Paraguay ahora. Brasil tiene un interés como yo no le había visto en 4 años por cerrar Mercosur, y ahora la diferencia es el porcentaje de la oferta que se cumple o no. Han ofertado el 87 y estamos en un poco más. La Comisión quiere llegar a 89-90. Estamos con una serie de la discusión técnica de determinados artículos. Y créanme que nosotros tenemos una enorme urgencia en Mercosur. Es decir, en mi opinión, no habría que aprovechar lo que ocurra con el TTIP, y en los Estados Unidos, en cuanto cierren el Transpacífico, tienen que volverse al Atlántico para no desequilibrar el tema. Entonces tenemos que aprovechar eso para meter Mercosur. Eso nos va a meter una revolución en todo lo demás, porque hay que actualizar los antiguos acuerdos, fundamentalmente los más antiguos, Chile y México, con lo cual estamos trabajando en el tema. Es decir, el que esto no esté despertando, no sea tan sexy ahora como lo que está pasando con Daesh, no quiere decir que no estemos avanzando. Pero América Latina, y para nosotros, para España y Portugal, es capital, es donde nosotros aportamos valor añadido. Es más, en nuestras relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, o con la Unión Europea, nuestro valor añadido es que somos los que mejor entendemos América Latina. Y cada vez que hay una discusión en la Unión Europea, nosotros sacamos los temas que nos interesan.
Yo voy ahora, es otro tema, pero el norte de África es lo que nos interesa. A los bálticos les interesará más la vecindad oriental, a nosotros nos interesa la vecindad sur. Hemos logrado que el reparto sea 2/3, 1/3 como era, a pesar de lo que estaba pasando en Ucrania. Y con América Latina pasa exactamente lo mismo. Es verdad que nos corresponde a nosotros despertar una atención que otros países no tienen por América Latina. Eso es verdad, pero eso ha sido así siempre. Pero España no va a abandonar América Latina y he dicho antes que para las empresas españolas lo que está pasando en términos de desaceleración no les induce a retirarse, sino probablemente algunas de ellas están pensando que es el momento de comprar porque eso está barato. Argentina va a abrir unas oportunidades como no se habían abierto en 12 años. Es decir, la llegada de Macri es una ventana de oportunidad. Han anunciado un plan de infraestructuras de 30.000 millones de dólares en los próximos años. Y el avión que sale para Paraguay y Argentina, le aseguro que va lleno de empresarios que quieren aprovechar esa oportunidad. Luego estaba funcionando bastante bien la cooperación triangular. Como sabe, nosotros dijimos, vamos a intentar que el Cervantes sea cada vez más latinoamericano. Tenemos es decir, la Universidad Autónoma de México tiene una sede en el Cervantes. México nos deja utilizar sus 22 consulados en los Estados Unidos para expandir actividades culturales con ocasión de las conmemoraciones que estamos haciendo ahora. Hemos firmado con el Caro y Cuervo, vamos a firmar con el Inca Garcilaso, eso en el tema cultural. Y en el tema diplomático y consular hemos firmado ya acuerdos con México, por ejemplo, para compartir instalaciones en embajadas y consulados donde nosotros somos fuertes. África tenemos 22, ellos tienen muy pocos, nosotros tenemos muy poco en el Caribe y nos vamos a incorporar allí. Por ejemplo, habrá un diplomático español en la Embajada de México en Santa Lucía. Es decir, que vamos a intentar darle contenido muy pragmático a las relaciones, compartir embajadas, compartir consulados, compartir centros culturales o institutos Cervantes y convertir aventuras empresariales, yo creo que es una gran operación. Y en temas empresariales ya empieza a ser esto un camino de dos direcciones, como han visto por algunas operaciones de inversión en España en estos momentos. Ministro, yo quería había pedido la palabra, me parece. Perdón. Estaba señalando a mí. No, adelante. Laine Díaz, periodista cubana. Dentro de este marco de relación con América Latina, ¿podría especificar un poco en el caso Cuba, sobre todo en este contexto de acercamiento entre los gobiernos de mi país y Estados Unidos? ¿Cuál sería la posición de España? Si no es muy específico, pedirle que se refiera a esto. No es específico, lo que es concreto. Vamos a ver. Desde el mismo momento en que yo tomé posesión, tenía la decisión tomada de modificar las relaciones que teníamos con Cuba. Otra cosa es que hubiese que buscar la oportunidad política. Las relaciones de la Unión Europea con Cuba y España dentro de la Unión Europea no eran tan complicadas como la de los Estados Unidos. Nosotros jamás habíamos roto relaciones diplomáticas, jamás habíamos aprobado las leyes de Estados Unidos de efecto territorial, ni la Torricelli ni la Helms-Burton, teníamos una relación de normalidad. La única anormalidad respecto a los restos de los países de Latinoamérica es que no había acuerdo de asociación. Pero no había acuerdo de asociación por la posición común tomada en 1996. Y mucho antes de que Estados Unidos hiciese el movimiento, esto fue el movimiento, Estados Unidos empieza las conversaciones 18 meses antes de que se hagan públicas. Y hay una intermediación muy importante de la Iglesia Católica. Es decir, nosotros sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, en noviembre del 2012, mucho antes de que Estados Unidos empezase, se acuerda en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, que es quien adoptó la posición común, el mandatar a la entonces alta representante Cathy Ashton para que explorase las posibilidades de normalizar las relaciones con Cuba y llegar a un acuerdo de asociación
como tenían los demás países. Y en eso estamos explorando. El negociador era Lafler, bueno, sigue llevando, claro, aunque ha pasado de... Entonces, estamos avanzando en esos temas. Quedarán escollos por resolver, pero no muy distintos a los escollos que tienen que resolver los Estados Unidos. Y si todo va bien, eso acabaría en un acuerdo entre Cuba y la Unión Europea. Pero España está muy presente en estos temas y el gobierno, es decir, después la ley de inversión privada, la ley de inversiones, que usted sabe, la primera inversión que se autorizó fue a una empresa hotelera española. Es decir, la posición inversora española sigue siendo, ha sido siempre importante, sobre todo en el sector turístico, y esperamos que lo siga siendo. Y todas las inversiones que ha hecho el gobierno cubano, Mariel, todo esto, están pesadas para una normalización de relaciones con Estados Unidos y un aprovechamiento de lo que va a ser la ampliación del canal, que por cierto está haciendo una empresa española. Ministro, su mención del Cervantes y del Caribe ahora con Cuba me lleva a plantearle un tema del cual tenemos este evento poca conciencia, y es que hay una isla de nuestros afectos, que es la isla de Puerto Rico, donde se va a hacer el próximo Congreso de la Lengua Española. Los puertorriqueños, para ellos, esto es un tema absolutamente fundamental. Es un caso de identidad, de resistencia cultural, de compromiso con la lengua, pero también con su tradición española muy importante. Yo tengo la impresión de que es necesario que todos, empezando por España, eleven el nivel de prioridad en el apoyo a Puerto Rico para que el Congreso de la Lengua tenga la importancia, el impacto, en concordancia con el esfuerzo que ellos están haciendo en medio de enormes dificultades financieras, fiscales que sabemos que tienen. Yo simplemente quería hacer como una especie de llamado y preguntarle, porque tengo la impresión de que el tema se ha quedado como flotando en un nivel bajo, pero realmente tenemos que estar con Puerto Rico en marzo muy presentes en este gran encuentro cultural. En Puerto Rico, esto llevamos tiempo haciéndolo, yo estuve en Puerto Rico con el gobernador y con las autoridades. Esto forma parte de un intento de dar más consistencia, más contenido a lo que son las cumbres. Las cumbres, cuando llegamos en Cádiz, estaban languideciendo. Entonces, lo que hemos ido es arropando las cumbres de otras cosas, de un foro de medios de comunicación, de foro empresariales, de foro de jóvenes. Rebeca le está dando un contenido muy práctico a su idea es siempre robustecer este tema, y se nos ocurrió cómo podíamos incorporar a las minorías hispanas de los Estados Unidos, 56 millones de personas, a la comunidad iberoamericana sin crear un conflicto político. Y la fórmula que se nos ocurrió es el Congreso de la Lengua. Con lo cual no solo es Puerto Rico, sino todo lo que significa, y eso es un primer paso a incorporar a lo que es nuestra comunidad desde un punto de vista cultural, lingüístico, espiritual, lo que es el mundo hispano en los Estados Unidos de América. Le estamos dando una importancia enorme, somos conscientes de las dificultades que tiene Puerto Rico, pero me asegura Víctor García de la Concha y la Academia Española y tal, que todo esto sigue funcionando, y desde luego vamos a estar en San Juan, el ministro que toque, pero habrá un ministro español ahí. Hola, buenas tardes, señor ministro. Soy Felipe Monge, soy estudiante. Y bueno, yo hice la carrera en Oxford, en Inglaterra, y me di cuenta de que la Commonwealth inglesa tiene muchos beneficios que, por desgracia, en la hispanidad aún no tenemos. Fundamentalmente porque, mal que nos pese, con muchos países iberoamericanos o con mucha de su gente, aparte de sus gobiernos, no hemos conseguido que tengan una imagen positiva de España. Viajando por el Cono Sur o hablando con amigos míos de Ecuador, de Colombia, muchas veces te topas con gente que no acaba de tener una buena impresión de España, que nos recuerda erróneamente como un país, bueno, erróneamente más o menos colonialista, y eso se traduce a veces en que en las cumbres iberoamericanas no asisten todos los jefes de Estado que a nosotros nos gustaría. Y que yo quería preguntarle, señor ministro, cómo... La Commonwealth va infinitamente peor que la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Infinitamente peor. Es decir, nosotros nos hemos reunido todos los años hasta ahora sin excepción ninguna. El nivel de presencia ha sido alto.
hubo la dificultad de que cuando empezamos en Guadalajara en el 91, el único foro era la Comunidad Iberoamericana. Luego se han multiplicado los foros, empezando por UNASUR, Mercosur, Comunidad Andina, etcétera, y luego hubo Unión Europea CELAC, que era una reunión de los... Entonces, por eso pasamos a la bianualidad, es decir, no tenía mucho sentido la anualidad. Segundo, lo de la imagen, la marca España es todo menos humo. Es decir, nosotros funcionamos con datos empíricos. Y hay tres conjuntos de datos. El que hace la propia marca, el que hace el Instituto Elcano, que es un think tank, y el que hace ESIC, que es la mejor empresa de marketing. Y la imagen de España ha mejorado enormemente en estos 3 años, lo cual no es nada chocante si mira usted la evolución de la prima de riesgo o la calificación de las agencias o la venida de capitales extranjeros, verá usted que la imagen ha mejorado. Esto no tiene nada que ver con la imagen del 2012 en que estábamos al borde del rescate. Pero yendo al tema concreto de la imagen, en toda América Latina es muy buena, salvo en 2 países, Argentina y Venezuela. Y dentro de la Comunidad Iberoamericana, la peor imagen de España es exactamente España. Pero su impresión, no sé con quién ha hablado, pero con 5 puntos por debajo de la media es la opinión que tenemos los españoles de nosotros mismos. O sea, que cuando quiera consolarse, viaje, no pregunte por aquí. Gracias. Gracias, ministro. José Isaías Rodríguez, soy vicepresidente de Asuntos Europeos en Llorente y Cuenca, y voy a hablar un poco de Europa y América Latina. Viendo la definición que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua da de reputación, dice, es la percepción que tenemos de alguien o de algo, unido a las expectativas que produce en nosotros ese alguien o ese algo. ¿No cree, señor ministro, que la reputación de Europa, unida quizás a la percepción que hay en América Latina por la incapacidad de resolver los problemas que está viviendo en estos momentos? Salir adelante de la crisis económica, resolver el problema griego, lo que tenemos por delante dentro de unos meses con el referéndum británico. ¿No cree que ha mermado la imagen, la percepción que los latinoamericanos tienen de la Unión Europea, y eso ha hecho quizás que piensen más en el Pacífico que en el Atlántico? Gracias. No lo creo en absoluto. Es la misma contestación. Los datos empíricos no dicen eso. Otra cosa es que es absolutamente cierto, pero eso no es discutible. Decía Lenin que solo los tontos discuten hechos, y yo no los voy a discutir, que hay una traslación del peso económico del mundo hacia el Pacífico. Eso es evidente. Y cada vez será mayor. En el año 2030, toda Asia tendrá una potencia económica que será superior a la de los Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Y eso ha determinado fenómenos como la Alianza del Pacífico, los 4 países que están aliados en el Pacífico. Pero eso no quiere decir que hayan perdido una percepción razonable de Europa. E insisto, lo que he percibido en Brasil, que era el más reacio, por ejemplo, a tener tratos con la Unión Europea, están extraordinariamente interesados en firmar ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo que sí creo es que si abandonamos América, pero América del Norte y América del Sur, por eso el TPP tiene que compensarse con el TTIP y con el Mercosur, sí que habrá una tendencia a mirar hacia la cuenca del Pacífico, que es donde se está concentrando la mayor concentración de riqueza del mundo. No solo China, es que los países que más van a crecer, el último informe del Servicio de Inteligencia americano, son los países que van a crecer más allí. India son 1.000 millones, está Tailandia, está Indonesia, está China, Vietnam está creciendo. Es decir, eso es verdad, eso se está produciendo así. Y Europa es verdad que Europa tiene varios problemas. Tiene un problema demográfico impresionante. Decía Walter Laqueur, decía el otro, que o hacemos algo en materia de natalidad o corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático, en una especie de Disneylandia para disfrute de los turistas rusos y chinos. El segundo gran problema es el de la competitividad. Incluso antes de Lehman Brothers, Estados Unidos era capaz de crear 1,2 puestos de trabajo por cada puesto de trabajo que destruía como consecuencia de la deslocalización. La Unión Europea solo 0,8. Y después de Lehman Brothers, habiendo empezado Lehman Brothers en Estados Unidos, es obvio
que los Estados Unidos están creciendo mucho más que en la Unión Europea. Eso tiene mucho que ver con los errores de política monetaria que ha cometido Draghi, no haciendo una política de quantitative easing, que es lo que tenía que haber hecho, que hubiese bajado el euro, etc. Y el tercer problema es que Grecia, todo eso se explica porque tenemos unas instituciones muy deficientes. Eso es lo que hay que corregir, y mi tesis es que el error fue Maastricht, cuando se hizo una unión monetaria sin una unión bancaria y sin una unión económica. Y la unión, todo eso vendrá en el momento en que haya unas obligaciones europeas, unos eurobonos, que es exactamente lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos de América nace cuando las 13 colonias realizan la deuda que habían contraído en la guerra de la independencia. Cuando nosotros tengamos los eurobonos, seremos los Estados Unidos de Europa, y entonces podremos dar un salto adelante. Pero la memoria que tienes en las citas es impresionante. La definición de reputación, mira, te voy a contar tú sabes, había un diplomático... Tú sabes que Foxá fue un diplomático bastante célebre, ¿no? Y estando en Buenos Aires, precisamente en Buenos Aires, echó una novia en Montevideo y se fue 6 meses allí sin decirle nada al embajador, ¿no? Entonces, cuando volvió, le dijo el segundo: ¿tienes al embajador? Y entonces toca la puerta y el embajador le dice: Foxá. Y le dice: qué buen fisonomista, qué buena memoria, señor embajador. Muy bien, pues, ministro, muchas gracias. Un último favor, clausúrenos. Pues doy por clausurado este foro.